Hola mis queridos terceros caballitos, como siempre es muy bonito verlos por aquí en esta madriguera. Yo voy como de salida, la verdad tengo muchas cosas que hacer el día de hoy, tengo muchas citas, tengo que comer por afuera, bueno, no sé cómo voy a organizar mi día. Lo que sí sé es que voy a sacarle un tiempo para escuchar el triángulo de los caballos porque los objetos que traen siempre son muy interesantes. Quiero saber cuáles temas nos trajeron. Gracias, Coballito Virtual. Muchísimas gracias por tu bienvenida, como siempre. Coballito, Guten Morgen. Lico Valles, ¿cómo vas? Aparte de internacional, medio alemana. Es lo poco que me quedó del alemán que vi en el colegio. Eso y recitar la Caperucita Roja, recitarla. Si tú me preguntas bien la traducción, me toca empezarte a En serio. improvisar. Afortunadamente esa habilidad Oye, la tengo muy desarrollada. recordando nuestro capítulo anterior de la superestación, ¿tú no escuchaste alguna vez una canción de Nena que se llama 99 Red Balloons. Balloons en su En mi versión versión alemana. alemana? Nine und Neunzig Luftballons. Realmente creo que mi Ah, conocimiento de cantar en alemán se limita a Rammstein. sí, yo también a repetir como un loro, du hast. Y Sone. Oye, qué buen grupo. Y todo el concepto que tiene. Es un objeto cultural interesante, ahí tienes. Hablar de Rammstein, sí. Y ese sí es transgresor. En Y muchos sentidos, sí. Para es eso es esa toda. música, caramba. Y tienen un espectáculo un poco. Aquí no van a venir porque dicen que es muy caro y no hay Sí, infraestructura claro. para el espectáculo que tiene que pesar. Porque a ese sí le Sí. voy. Aunque la banda ya vino en 2010 y tocó en Sopón, cerca de Bogotá, ante unas 15.000 personas, y este año se va a realizar un concierto con la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá el 5 de abril llamado Metallica vs. Rammstein, tributo filarmónico en la ciudad de Medellín. E incluso ya hace unos años que se viene hablando de volver a traerlos por estos lares. Ya veremos. No, yo no voy a conciertos. Entonces yo voy y te lo cuento. Aprovechando entonces recordar nuestro podcast para los que inician en esta segunda temporada, pues tenemos ya una temporada completa con 23 capítulos sobre objetos culturales, entendidos estos básicamente como situaciones, ideas, conceptos o objetos materiales que existen directamente porque existe el ser humano, que si el ser humano no las hace, no existirían. Es el concepto genérico, vamos desde la alta cultura, que es lo que conocemos como las obras de Richard Bach, hasta los que hemos visto en nuestros capítulos como los humildes nudos y las humildes cobijas. De eso va este podcast como para tenerlo presente y pues un saludito rápido para nuestros países que nos escuchan, que siguen siendo muy fieles a nuestro podcast. Somos poquitos, pero somos Y fieles. muchísimas gracias a quienes nos escuchan en todas partes. De verdad que sí. A nosotros nos encanta estar aquí y pues solo tiene sentido si nos escuchan. Entonces muchísimas gracias y difundan la palabra para que cada vez Eso, seamos una comunidad más grande de cobayos. perfecto. Y más triangulares y más Y más cobales y más de todo. triangulares y más piramidales y más hexagonales y todas las figuras Y más geométricas estrellas y sabidas más y de pues y todas todo. lo que puedas hacer. Bueno, Coalles, no tengo juego preparado para Ah, hablarte de mi carachas. objeto cultural, Así sin pero juego previo nos vamos hoy. sí, ¿Tanta así a lo confianza nos tenemos que salvaje. nos vamos sin Sí, juego ya, sin previo? piquitos ni nada. Pero aquí quería preguntarte algo. ¿Cuáles crees que son los 5 lugares que tú digas que son icónicos de una ciudad? Que tú dices, sí o sí, tiene que haber esto, o cuando yo voy ¿Colombiano a o un más pueblo genérico? genérico, donde tú quieras. Genérico. O cuando yo voy a conocer algún lugar, hay 5 lugares que yo debería conocer. A ver, ¿qué te sale? La cosa es que cuando voy no voy a lugares sino a cosas, como por ejemplo el transporte público. Ah, pero si voy a la plaza de mercado, eso es un lugar. Listo, va uno, Válido. la plaza de Y ya le mercado. pegaste. Pero bueno, por pura curiosidad, ¿cuáles son los otros a los que vas? Lo más parecido que tengan a un centro comercial, porque hay sitios que no lo tienen, la infraestructura de transporte, la estructura más vieja que tengan, o sea, la arquitectura Patrimonio. más vieja que tengan, eso, un patrimonio así súper antiguo que tengan, y encontraste lo más moderno y algo de comida, comida Ok. típica. Claro que en la plaza se come muy bien. Pues efectivamente, Caballito, de esos 5 lugares que tú mencionas, 4 de 5 los puedes encontrar en una plaza de mercado, que es mi objeto cultural del día de hoy. Naturalmente, la plaza, un lugar para reconocer la gastronomía local o para alimentarse. Sí. Un centro comercial, la plaza de mercado es el nivel protozoario, el embrionario de un centro comercial y patrimonio arquitectónico. Hay muchas plazas que son bienes Claro. culturales, que son patrimonio histórico, arquitectónico o cultural. Bueno, el transporte público, puedes llegar en él, pero si hay alguna que le pase el bus por la mitad, pues habría que ver. Para mí las plazas de mercado son lugares fascinantes, Coaches. Desde la más humilde en la que uno entra y sale con barro y se enfrenta a las dinámicas de realidad social más cruda, a las más élites, a las más fifís que se encuentre uno en las ciudades más turísticas del mundo, me parecen fascinantes. Me parece un lugar donde circula la riqueza, donde hay interacción real de lo que ocurre en la ciudad, donde se Ujú. vota a gritos la identidad cultural y hay acciones de soberanía alimentaria. Yo voy con mucha frecuencia a la plaza de mercado de Palo Quemado en Bogotá. Me encanta ese lugar. Y cada vez que voy, digo, ¿y qué tal que yo monte un puesto de pescado? ¿Y qué tal que yo monte un puesto de manzanas? Yo Ah, respondo, ¿te lo comerías? si es el de pescado, no tanto. Hay que hablar de las plazas
plazas de mercado porque efectivamente son grandes objetos culturales y devolviéndome un poco al salir del lado oscuro de los intangibles, pues no hay nada más tangible, evidente, visible que una plaza de mercado. Claro. Me encontré con que se puede hablar de plaza de mercado o de mercado. Es que la plaza de mercado es el estado embrionario de muchas dinámicas comerciales, financieras, económicas que nos rodean hoy en día. ¿Qué es una poda? En este caso, ¿qué es una plaza de mercado? Es un sitio físico donde se reúne la gente para comprar y vender provisiones, ganado y otros bienes. Como tal, este concepto de mercado pues ha evolucionado porque ya no es un lugar físico, puede ser un lugar virtual. Como plaza de mercado existen en todas partes del mundo y tienen diferentes nombres. El zoco en el mundo árabe, el bazar en el mundo persa, el mercado, que es el que heredamos de España, los palenque en Filipinas, los tianguis itinerantes en México. Básicamente hablan de una operación de cierta frecuencia. Hay plazas de mercado que funcionan diariamente, otras cada 15 días, al mes, solamente los días festivos. La forma en la que se vive la plaza del mercado depende 100% de su población, de su cultura, del ambiente y naturalmente de las condiciones geográficas del lugar donde esté. Han existido desde siempre. Hay evidencia de mercados en la antigua Babilonia, en Asiria, en Fenicia, que es la cuna de los comerciantes, pero aunque existían esos lugares, no todas desarrollaron un sistema de mercados. Por ejemplo, Heródoto de Alicarnaso fue un historiador y geógrafo griego que vivió entre el 584 y el 425 a.C. y es considerado el pionero de los historiadores del mundo occidental. Señaló que los mercados no evolucionaron en la antigua Persia. Si bien Fenicia se extendió su dinámica comercial por el resto del mundo, en otros lugares pues se quedó como en la dinámica del intercambio, del trueque. ¿Qué se comerciaba en los antiguos mercados? Pues lo que había: sal, piedra, metales, vasijas, cerámicas, estatuas. Y yo decía, ¿y el arroz y las verduras? No, eso viene mucho después, porque cada quien producía su comida. Claro. Entonces, en la plaza de mercado lo que habían eran productos necesarios para el intercambio, pero no el mercado. Entonces, aquí viene mucho el tema del patrimonio y como de la estructura arquitectónica. Por ejemplo, los bazares son callejones a lo largo de la ciudad que se extienden desde un punto hasta otro. Por ejemplo, el bazar de Tabriz, que se extiende a lo largo de kilómetros y es el bazar abovedado más largo del mundo. En la antigua Roma se hablaba del mercado que se llevaba en el Foro Romano y en el Foro de Trajano. El mercado de Trajano básicamente eran edificios que tenían tiendas en diferentes niveles y en el otro era básicamente la venta directa a través de comerciantes y vendedores ambulantes. Pero ¿qué ocurre? No todo el mundo podía ir a comprar al mismo tiempo. El mercado funcionaba un día para el campesinado, un día para los pequeños distribuidores y otro día para los grandes productores o los dueños de las grandes haciendas, donde solamente iban a consultar y luego le llevaban hasta sus casas porque ellos no asistían a los mercados locales. En Europa, por las condiciones religiosas de la Edad Media, las plazas de mercado se hicieron cerca de los monasterios y en algunos casos cerca de los castillos o las residencias reales. Eso tenía dos sentidos. Primero, el tema de los permisos. ¿Quién puede poner una plaza? Y segundo, ¿quién le da protección a los que ponen la plaza? Me parece un primer paso muy icónico porque es que no es solamente que nos juntemos unos a llevar a vender unos cacharritos, sino quién nos da permiso a vender los cacharritos y quién nos protege de los otros que nos vengan a robar los cacharritos. A partir del siglo XII, por ejemplo, en Inglaterra, los reyes le daban una carta a los señores feudales para crear mercados y ferias en un previo, y esa carta lo que hacía era: haga de cuenta una cámara de comercio. Usted tiene estas tareas, va a hacer estas otras y tiene estos compromisos y tiene estas protecciones. Tiene que abrir tal día, tiene que mantener como, bueno, no estoy acá inventando cosas. Pero inventas muy bien, Diana, porque los permisos reales, como se llamaban esos documentos, prescribían los días y la duración, así como el tipo de mercancías, los pesos y medidas estándar y las tarifas aplicables. Explicaban las condiciones de seguridad física y fiscal y establecía tribunales especiales para dirimir conflictos derivados de esta actividad. Además, podía contener algunas exenciones de impuestos. Creo que serías una excelente reina dictando muy buenos permisos reales. En China, perdónenme los cobayos que saben que yo voy saltando de un tema a otro, pero es que todo me abruma. Tu propia línea de pensamiento es como un mercado. Hay carpitas en todo lado y uno va cogiendo. Y no llevándose lo que encuentre. Claro, porque eso también tiene que ver. Recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos chiquitos, era muy común escuchar: no, es que eso estaba hecho una plaza de mercado, porque la plaza de mercado era sinónimo del desorden, de la bulla, del mugre. Con las transiciones políticas y los cambios que ha habido de regulación sanitaria, especialmente, las plazas de mercado ya no pueden ser tan así. Es la muestra de cómo la evolución cultural ha terminado tirando línea, transformando la dinámica de las personas que se relacionan en la plaza de mercado. Me devuelvo entonces. En Asia, las primeras referencias escritas a los mercados datan de la época de Qi Huangdong, que es un periodo entre 700 y 600 a.C., en el cual hubo una reforma de la capital en 21 distritos. Y esos distritos estaban clasificados en oficios. Entonces había 3 distritos para agricultura, 3 para trabajo manual y artesanía, 3 para empresarios. Y este señor ordenó que las plazas de mercado
mercado tenían que hacerse en los distritos de empresarios. Las dinámicas del mercado eran cosas muy organizadas. Hablaban de un mercado que tenía 3 kilómetros cuadrados al aire libre. Los comerciantes del mercado iban en la mañana, la gente común en la tarde y los vendedores ambulantes, unos pequeños minoristas, iban por la noche. Esta primera plaza se volvió un punto de encuentro no solo para el comercio, sino para las actividades públicas como las ejecuciones, entregar recompensas o leer decretos de actividades culturales y expresiones de la cultura, políticas, sociales, etcétera. Los chinos, como siempre, de verdad es que son muy organizados, tenían unas plazas de mercado que estaban especializadas en ciertos productos. Hablaban del mercado del Liuyang, un mercado de metales, un mercado por fuera de las murallas de la ciudad que era especializado en ovejas y en caballos, e incluso dicen que Marco Polo había referenciado mercados específicos para comercializar la seda. En Mesoamérica hay hallazgos de plazas de mercado de por lo menos 500 años, los tianguis, que era básicamente un mercado local donde la gente iba a comprar lo que necesitaba diariamente. Y hablaban de los pochtecas, que era la persona que se dedicaba a la plaza de mercado. Era un comerciante profesional que se desplazaba entre largas distancias para comercializar objetos raros, artículos de lujo dirigidos a la nobleza. Es bien interesante no solamente como la plaza de mercado como lugar, sino que también empezaba a darle identidad a algunas de estas personas que se dedicaban a las actividades del mercado. Las plazas de mercado me parecen brutal en el mundo del comercio que tenemos hoy en día. Primero, la experiencia del cliente, toda la estructura de la organización de a quién atiendo, cómo, quién necesita qué. Hablábamos de los romanos, que señor hacendado no venga, usted venga y me dice que necesite, yo se lo llevo, le hago el domicilio. Los temas de seguridad, como las plazas de mercado se terminaban haciendo cerca a las comunidades religiosas o a las comunidades donde vivía el señor feudal o el rey o quien fuera para garantizar unos mínimos de seguridad. El tema de los pesos y las medidas, cómo es que de verdad intercambiamos 2 monedas de plata por 1 kilo de sal, unos temas de intercambio y de comercio que me parecen poderosos. Hay unas clasificaciones sencillas de las plazas de mercado. Dentro de ellas me encontré los mercados húmedos. Claro, todo el comercio y todo el desarrollo que se dio al lado de los ríos. Nuestras civilizaciones fueron posibles porque el agua circulaba. Y claro, los mercados húmedos hacen referencia a todo lo que es mercado del agua y que obviamente está mojado, los peces, los mariscos. Estos son súper comunes en Asia. Sin embargo, en Europa también existían los mercados húmedos, pero se llamaban los mercados de playa y eran esencialmente mercados vikingos. Algunos hallazgos indican que estos mercados húmedos fueron la semillita para que crecieran las plazas de mercado. Entonces, sobre el mercado de playa, pues llegan los marcos mercantiles, pues también llegaban con otro tipo de productos que no necesariamente eran pescados y empezaron a generar esas dinámicas de comercio. Algunos historiadores muestran que sobre el año 1600 empieza a hacerse traza del desplazamiento de la distancia que recorre un producto desde su lugar de origen hasta el lugar de consumo. Esas distancias tenían que ver con esos primeros asomos de globalización. M. Brauder dice que en 1600 el grano se movía solo de 5 a 10 millas, el ganado de 40 a 70 millas, la lana y los tejidos de lana de 20 a 40 millas. Cosas más finas, elaboradas, la tela de percal de la India, la porcelana, la seda, el té de la China, las especias de la India, el tabaco, el azúcar y el ron de América. Pues imagínate todos los cientos de miles de kilómetros que tenían que estar recorriendo estos productos. Entonces aquí ya vamos viendo 2 cosas. Primero, las plazas de mercado como espacio de intercambio y de comercio pues son antiquísimas. Esos lugares se convirtieron en espacios físicos que se adecuaron para hacer esas dinámicas de mercado. Por lo tanto, algunas plazas de mercado en este momento son patrimonio histórico de la humanidad. Por ejemplo, del mercado de Al-Amdina en Marruecos es uno de los más antiguos y está diseñado como un laberinto que también hace parte de uno de los capítulos del podcast y ha sido especializado en especias, textiles y cerámica. Tiene una arquitectura medieval que se mantiene desde que fue creado en la Edad Media. El otro también en Marruecos es el mercado de Yema el Fna. Tiene un carácter muy cultural, tiene siglos de historia y es considerado también patrimonio de la humanidad por sus mismas condiciones. Hay plazas de mercado icónicas reconocidas a lo amplio y ancho del mundo. Entonces me encontré con el mercado del Rastro en Madrid, de España, que es un mercado al aire libre del siglo XV, es uno de los más emblemáticos de Europa y que vende absolutamente de todo, desde antigüedades carísimas de colección hasta comida, pasando por ropa, arte, cacharritos, muebles, etc. El mercado de Khan el Khalili en el Cairo, Egipto, fundado en la Bobadita de 1382, especializado en artesanías, naturalmente en especias, joyería y perfumes. Habrá que ir. Al menos a olerlo. Total, o sea, imagínate un lugar que se dedica a vender especias, perfumes y joyería. Se remonta uno en el tiempo. Y que lo hace hace 700 años, o sea, debe tener impregnadas 2 o 3 partículas de olor. Sí, eso con agua y jabón sale. El mercado de Chatuchak en Bangkok, Tailandia, es reconocido como uno de los mercados más grandes del mundo porque tiene la bobadita de 15.000 puestos de ventas. También vende de todo, ropa, comida, antigüedades, artesanías y naturalmente, como todo en el trópico, pues mascotas. El mercado de la Merced en México es uno de los mercados más grandes, sobre todo en alimentos frescos. El Bond Street en Londres, Inglaterra, también fundado en el siglo XVIII, empezó como un mercado de antigüedades y artículo de lujo. Puede ser reconocido ahorita por conseguir
conseguir cosas exclusivas, artículos raros y colecciones. ¿Y tú que ahí Spice, encontramos las grabaciones originales de los primeros capítulos del Triángulo de los Cobayos? Así, cosas bien exóticas. el mercado de Spice Bazaar en Estambul. Sueño con algún día en la vida en ir a ese glorioso lugar. Me traes un gato. Deben haber 2 o 3 por ahí suelticos. Del siglo XVII, especias, tejidos y dulces. La plaza de mercado más grande de Latinoamérica es la central de abastos de la Ciudad de México, ubicado en Iztapalapa. Fue fundado en 1982. Es como un corabastos nuestro, pero tiene una extensión de 327 hectáreas, 2.000 bodegas. La gente dice que para ir allá tienes que ir con mapa. Otros mercados en Latinoamérica es el mercado de Santiago, que alguna vez tuvimos la oportunidad de visitar, el mercado de Sí, San sí, Telmo sí. en Buenos Aires, y hay 2 mercados de una fuerte tradición indígena, como es el mercado de Otavalo en Ecuador, al norte de Quito, donde uno consigue artesanías preciosas, manufacturadas naturalmente por los indígenas de la región. El lugar es muy lindo. Es el segundo mercado indígena más grande de Latinoamérica, y el siguiente, que también algún día en la vida tengo que ir, o si alguno de los coballitos ha ido a alguno de esos 2 lugares a los que yo quiero ir, que nos cuente, es el mercado de Chichicastenango en Guatemala. También un mercado indígena de mucha tradición, de mucha amplitud, que obviamente se han vuelto espacios turísticos y obligatorios pues para las personas que van a conocer las plazas de mercado como puntos gastronómicos y turísticos. La dinámica global ha hecho posible que algunos mercados sean reconocidos porque se devuelven hitos físicos, culturales, para que una persona que no conoce una región, cuando se acerca a las plazas, pues las conozca y se lleve como una parte del asunto. Tengo varias. Está el mercado de Cadman Lock en Londres, Inglaterra, creado en 1972. Es uno de los mercados más populares de Londres y dicen que es un punto obligado para quienes van a la ciudad porque el ambiente es como muy alternativo y bohemio. El mercado central de Valencia, inaugurado en 1928, uno de los mercados más grandes de Europa, con una construcción arquitectónica impresionante. Es como el epicentro de la vida gastronómica de la ciudad. El mercado de Los Ángeles en Estados Unidos, el Grand Central Market, fundado en 1934, es como un epicentro de oferta de comida internacional. Hay otra cosa y es como la plaza de mercado también es una evidencia de esa realidad social de la que hablaba yo al comienzo. Hablemos de los lugares de mercado en África. Lugares como Kenia o Suráfrica tienen mercados, plazas de mercado impresionantes, grandes, organizados, de 5 hectáreas, con más de 1.000 puestos. Pero, por ejemplo, en Botsuana, las plazas de mercado están prácticamente prohibidas. La venta de productos agrícolas en el mercado formal está en gran medida controlada por las grandes corporaciones. No hay espacio para que el pequeño productor de uchuvas, naranjas, tomates, no sé qué coman en Botsuana, lleguen al mercado de retail. Las grandes corporaciones tienen limitadas esas producciones y esas compras y las plazas de mercado. Cosa parecida ha pasado en Ghana, donde también los gobiernos han tomado unas medidas muy fuertes para reprimir a los mercados, porque siendo un lugar de encuentro, de relacionamiento, en la época de los 70 el gobierno ganés utilizó a los comerciantes de mercado como chivo expiatorio de los fracasos políticos que incluían la escasez de comida o la alta inflación. También entró como un tema de una persecución frente a las mujeres comerciantes que trabajaban en la plaza. Incluso en el 79 hubo una bomba en Macola, en una de las plazas. Namibia, que está en la mitad de un lugar que es bellísimo, pero que no es apto para el cultivo de ni de frutas ni de verduras, pues no tiene plazas de mercado porque de sus productos frescos depende casi que el 100% de Sudáfrica. Hay habido unas iniciativas para que los agricultores, los campesinos puedan tener frutas, verduras, pero pues no ha sido posible. Para mí la plaza de mercado es fascinante en la medida que permite ver la realidad social y las prácticas económicas al respecto. Otra clasificación de las plazas de mercado son el mercado de las pulgas, de Marche aux Puces, me perdonarán los franceses, porque viene literalmente de una historia del siglo XVIII en el que el Marche aux Puces de Saint-Ouen, ubicado a las afueras de la ciudad, vendía artículos usados como ropa de segunda mano, muebles, electrodomésticos, y dice la leyenda que a medida que la gente compraba esos productos se encontraba con pulgas en ellos. De ahí surgió el nombre de Marche aux Puces, que literalmente significa el mercado de las pulgas. Los más famosos son el Brooklyn Flea Market y el Chelsea Flea Market en Nueva York, y el otro, el Rose Bowl Flea Market, que es uno de los más conocidos en América, que funciona desde 1960. Es un lugar codiciado por las antigüedades, el arte, la ropa vintage y los artículos de colección que se consiguen. En Colombia nos encontramos con el mercado de las pulgas de San Alejo, que es el más histórico, creado en la década de los 80, con 330 locales, que empezó primero en el Chorro de Quevedo y que posteriormente se fue moviendo a la Carrera Tercera, que hoy en día está ubicado en el parqueadero de la 24 con séptima, con unas visitas semanales de 40.000 visitantes, que se encuentra ya ropa de época, artículos tecnológicos raros. Se volvió un lugar muy frecuente para los artistas y los jóvenes que quieren coger algo para intervenirlo y hacerlo a su manera. En Bogotá, la plaza de mercado más antigua es la plaza de mercado de Las Cruces, vigente desde 1928. En Bogotá hay 64 plazas de mercado, 45 que tienen una administración comunitaria y 19 son públicas y están a cargo del IPES, que es el Instituto para la Economía Social. Yo te voy a mencionar unas. Tú me dices cuáles conoces. Listo. La Perseverancia, Sí, claro, conozco. Check. la
Concordia, No. la Plaza San Pedro Mendoza, Sí. la Plaza de Fontibón, No. la oye, del 12 de octubre, No he entrado. la del 7 de agosto, Uy, claro que yes, la del yes. 20 de julio, No he entrado. la del Palo Quemado, Uf, 1000 veces. la de Usaquén. Sí. Estas son como las más grandes. Ahí hay una cosa interesante que está ocurriendo con las plazas y es cómo están siendo víctimas de la gentrificación. Una cosa es que la plaza ya no sea la plaza de mercado que decían nuestras mamás que eso es una plaza de mercado que está el desorden, pero ya la otra cosa es cómo la plaza de mercado se ha desvirtuado de su carácter identitario de relacionamiento con los locales para volverse una oferta turística con una gastronomía a veces muy básica, enfocada en una experiencia un poco vacía. Bueno, Palo Quemado todavía está haciendo la resistencia. La del 20 de julio todavía aguanta, la del 12 de octubre todavía aguanta, la del La del 7 de Restrepo también agosto. va bien. Uy, y la del Restrepo además que tuvo una Restrepo va renovación bien. increíble después de que prohibieron Sí, que sí, se sí. vendieran bichitos. La mayoría de las plazas de la ciudad tienen por lo menos 50 años. Cada plaza trató de construir su perfil. Por ejemplo, tú sabes que si vas a comprar hierbas aromáticas te tienes que ir al San Pedro Mendoza. Flores es Palo Quemado. Que si tú Sí, 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 quieres correcto. ensaladas de frutas, pues te toca irte al 7 de agosto o al El 7 de Restrepo. agosto. Yo digo, pues la plaza de mercado tiene que modernizarse, tiene que actualizarse, pero no puede perder su esencia. La Plaza de la Perseverancia se volvió un conjunto de restaurantes o la Concordia, que hay un local donde te venden tomates y cebollas, no más. Sí, Se sí, sí. volvieron un lugar de mercado, pero no una plaza de mercado. Hay otras plazas en el país, cada departamento, cada pueblo, cada ciudad tiene su plaza. Y algún estudio que hizo en algún momento el tiempo hablaba de las plazas más bonitas del país. Hablaban de la Concordia en Bogotá, Plaza de Palo Quemado, hablaban de la Plaza Minorista de José María Villa en Medellín, que también se llama la Plaza Mayor, pequeñita de 26.000 metros cuadrados y 3.000 locales, y es el principal distribuidor de alimentos en Medellín. La Galería Plaza en Manizales, fundada en 1950, y la Plaza de la Alameda en Cali, que tiene pues un lugar especial para la gastronomía bayuna. También mencionan la Plaza Principal de Bucaramanga, que ha sido una evolución a un espacio creado en 1850. Alrededor de ella pues se concentraron algunas edificaciones de tipo religioso, económico, civil. En su momento era un lugar de encuentro para la realización de cualquier tipo de acto público. Este recorrido por las plazas, que es básico, me lleva como a esa conclusión que hoy lo traigo por eso, porque las plazas dan cuenta de esa transformación cultural que tienen las ciudades, que va amarrada de lo que es lo urbano. Uno de los textos que me encontré y que es como mi recomendación para este tema es un artículo del profe Andrés Castiblanco de la Universidad Distrital que se llama Las plazas de mercado como lugares de memoria en la ciudad, anclajes, pervivencias y luchas. Cortico para que si son curiosos lo busquen. Habla de cómo las plazas de mercado son espacios que han terminado desplazados dentro de sí mismas por la gentrificación y por fuera por el centro comercial. Lo que antes era la plaza de mercado, pues tú ya lo reemplazas con el centro comercial. Claro, uno en Palo Quemado ve el grupo de gringos europeos maravillados por chuparse una curuba y unos mamoncillos, digo, pero viene, pero no Exacto. puede ser lo único. Tiene que volverse una experiencia más de lo que ocurre en la plaza. No es que le voy a ofrecer yo al turista así como que se aleje, como si, Exacto, sino, no, o sino sea, esto es esta lo es que la hay vida de la y el plaza, turista, venga y lo eso, y el mira. turista que Y yo venga, le se lo armo un muestro, espacio claro. controlado para que usted Pero lo no es pueda a vivir de una sí, manera más sí, amable, de pronto más sí, cercana a su sí. idioma, a sus costumbres. La plaza del No, barrio sí, Egipto, claro, que no. también era icónica y una de las más antiguas, la volaron hace como unos 6 meses porque le van a montar un edificio encima. En la plaza de mercado no puede haber esa discriminación. En la plaza de mercado cabe todo el mundo. Y en la medida que esos espacios se van perdiendo, también se van perdiendo como esos hilos delgaditos que quedan de la comunidad urbana de antes, que son necesarios. O sea, al perderlos, pues cada vez nos aislamos más en una ciudad que crece de manera tan desbordada. Pero a mí me encantan las plazas de mercado. Me parece divertido montar un puesto de algo. Los colores, los olores, la diversidad y la riqueza del país agrícola que somos. Una plaza de esas temporales que montan en Nueva York. Todo está preparado, todo está en vasitos, todo está en frasquitos, Ujú. pero ni soñar con una verdura fresca. Si tú le preguntas a la señora de las uchuvas, yo cómo guardo las uchuvas, no, mire, usted las lava, las seca, así hace esto y las puede cocinar. Mientras que están espichaditas, hace esto con esto, porque no es solamente un tema de vender, es un tema de Ancestral compartir. de... Ese es mi producto cultural de la semana. ¿Cómo la ves? La palabra primera que se me viene a la cabeza es entrañable, porque es que es un concepto natural, no sé cómo llamarle. Es un sitio Ujú. que responde a muchas necesidades humanas Es, y eso lo hace tan entrañable. Admito que tengo un sesgo porque una de mis dos abuelitas terminó vendiendo la plaza, yerbitas, en una plaza de pueblo. Mucho más entrañable porque todos se conocen con todos, un pueblo pequeño del Huila. Es una comunidad muy, no sí, sé, también es una particularmente... comunidad muy dura y Sí. fuerte. Es un espacio de realidad social en todo sentido. Técnicamente mi abuelita no vendía en la plaza, porque en Garzón se le dice es la galería. Y La la galería galería. era uno de los puntos centrales del pueblo. Y la galería como tal tiene un peso cultural muy fuerte en sus narrativas. Alguna vez nosotros viajando... Carlos tiene muy mala memoria y no nos pudo decir en qué pueblo sucedió la anécdota que va a contar, y solo pudo precisar que era en Cundinamarca.
nos quedó debiendo el nombre del pueblo. Estaban haciendo como la disposición de todos los residuos que salen de la plaza que se acumulan en unos sitios. Y bueno, Cobayo, yo nunca había visto tantos chulos como los chulos encima de esos tanques esperando. Suéltelo, 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 Uf, hágale, hágale. Los chulos claro, estaban felices. Que la plaza da hasta para los pobres chulitos, que casi nadie los así quiere, pero son es. una cosa hermosa. Yo, por ejemplo, voy a Codabas, aquí la de Usaquén, que es más bien controlada, es más bien pequeñita. Es para desbares. Quiero comprar, por ejemplo, batatas, a veces necesito batatas. Mira, yo voy y seguro la encuentro. Eso también me parece muy chévere de la plaza, que es confiable. Un trabajo grande fue con los menores trabajadores de la plaza de Codabas, porque muchos chicos preferían quedarse en la plaza, no ir al colegio, ayudarle a la gente a llevar sus mercados y ganaban muy buenas propinas. Y la cosa es que eso es rentable a priori, pero a posteriori pues se pierden muchas oportunidades. Te estoy hablando de hace unos 20 años y ya no ve uno niños desertando de colegios para ir a ayudar a la plaza. Me parece una ganancia interesante también. Me gustó lo que hablaste de las plazas de mercado mesoamericanas, porque rompe un poquito con esa exotización de los mexicas y de los aztecas, de solo hacían trueques y vivían con taparrabos. Tenían un comercio bien complejo también. Ahí hay un punto, Coballis, y es, mientras la ciudad de Tenochtitlán estaba en su esplendor, tenían acueducto, sistema de riegos, una plaza de mercado que albergaba diariamente a 60.000 personas. Europa Barbaridad. botaba popó por la ventana, se morían de la peste, se morían de hambre, Uy, contaminaban los ríos. Las paredes, las pirámides, las casas de Tenochtitlán eran pulidas con cal, de manera tal que cuando llegaron los españoles pensaron que estaban en una ciudad recubierta de plata. Tenía un sentido del orden, del comercio, de la limpieza, es de la muy higiene, avanzado, superior y muy avanzado a lo que bueno. podía tener Europa en ese momento. De niño yo iba a la plaza, acompañaba, me dedicaba a chupar dulces y frutas. Una vez mi tío nos fue a acompañar y las cosas son tan frescas que en ese tiempo las cargas las llevaban también muchos vehículos de tracción animal. Entonces había muchos caballos en ciertas zonas. Y un día mi tío salía con el bulto de las frutas en el hombro y el caballo le pareció supremamente fácil estirar el hocico y metió un mordisco y claro, se llevó las frutas, pero también el hombro de mi tío un pedacito. Así de frescos son los productos que hasta te muerden los caballos. Y hay unas alianzas del Banco de Alimentos con las plazas de mercado que me parece también súper interesante y súper estratégico, de manera tal que se desperdicie menos comida, se reubique en los sitios que se necesitan. Y en cuanto a la recomendación literaria, esta vez me la dejaste súper fácil. Mercado, Mercader. El Mercader de Venecia, que es una obra de teatro de William Buenísima. Shakespeare. Es súper interesante, es súper buena. No soy muy fan de Shakespeare, ¿sabes? Me parece pasable, chévere, pero esa es muy buena, esa me No, gusta total, mucho. o sea, no es una cosa para uno leerla de, ay, Va a yo cambiar el creo. rumbo de mi vida, está Uno muy no bonito. lee las obras de Shakespeare, sino que las estudia. Definitivamente le toca estudiarlas con tiempo, pero el Sí. argumento de esa obra A es la fecha es impresionante. polémico. Resulta que mi objeto cultural podría llegar a potenciar tu objeto cultural. Es una de las formas en que nosotros accedemos a muchos objetos culturales. Se ha canalizado por protocolo en algunos medios de comunicación mi objeto cultural con el objetivo de que se acerquen a tu objeto cultural y a muchos otros espacios. ¿Listo? Dicho eso, para que lo tengas presente, te voy a decir dos párrafos y cuando termine tú me dices si conoces esos párrafos, de qué los conoces o qué y si puedes aventarte a mi objeto cultural, pues le das. ¿Listo? De una. Párrafo número uno. ¿Te acuerdas de cuando me rompí la pierna? Tú estabas a mi lado. Cuando me robaron el carro, también estabas a mi lado. Cuando se inundó la casa, tú estabas a mi lado. Amor, tú me traes mala suerte. Párrafo número dos. Hola, soy Bob Harris. Tengo 39 años. Soy americano, solvente, cariñoso y sincero. Creo mucho en el amor y el respeto. Quiero formar una familia con colombianas de similares características. Dentro de 30 y 35, bonita, con 2 o 3 hijos. Si quieres conocerme, llámame o visítame en www.soybobharris.com. ¿Qué carajos te acabo de leer? ¿Qué objeto cultural es? ¿Y esto de qué viene? El primero es un chiste, yo no sé si era de una caricatura, estoy inventando. No Ok, estoy ok. acudiendo en recuerdo, estoy acudiendo a mi lógica. Y la El siguiente, segundo. pensé que me estabas hablando de cuando Harry conoció a Sally, pero no, no es para Este es Bob nada. Harris, no Harry Ah, Harris. no, Coballis, no. Listo. Mi objeto es la publicidad. Estas dos son propagandas icónicas en Colombia. Por eso te digo que potenciaría tu objeto cultural, porque Ya. pues la publicidad potencia lo que quieras. Te ayuda para vender, para acercar, para mostrar a la población objetivo, etcétera, etcétera. Por ese lado conectada Bien. con tu objeto cultural. La primera es un comercial de hace unos 10 años y el segundo es un comercial del año 2001. Yo quería traer la psicología publicitaria, pero dije, la cosa está muy técnica. Bajémosle una notica a la publicidad. También es un objeto cultural universal. Ahí sí, con tu característica de los objetos culturales. Entonces, sí, voy a hacer referencia a la psicología, pero voy a centrarme sobre todo en la publicidad, entendiendo que soy psicólogo, no publicista, como un coballito curioso, neófito del asunto. Mi posición es, la publicidad le hace falta ligar el producto a la remembranza, porque mucha gente se acuerda, mira, tú creías que era un chiste, el primero. De pronto algunos alcanzan a ver a los dos viejitos hablando, la viejita tejiendo, el señor leyendo el periódico. Ajá, sí, la charla. Pero la gran mayoría de esas personas no me sabe decir de qué es la publicidad. Y lo mismo pasa con Bob Harris. Esa propaganda del gringo cobayo levantó expectativas de una manera absurda, le escribían, mucha gente de verdad lo tomó como opción de vida. Uy, ya, el sueño americano, me caso con
este gringo me lleva con mis hijos porque esas son las condiciones, porque esa es la población a la que le querían pegar mujeres de 30 a 35 con hijos. Uy, la rompí. Me caso con este gringo y me saca. Pero pocos podrían decir en este momento, 23 años después de esa publicidad, ¿De qué era? qué producto era. Para que vayas pensando de pronto si te suena el de Bob Harris, veo que no te pegó mucho, pues porque tú no eras la población objetivo en esa época. Como te digo, yo partía de la psicología publicitaria, básicamente lo que busca es darle un plus al mercadeo, partiendo de estudiar y comprender cómo piensa, cómo siente y cómo actúa la gente a la cual se le quiere llegar con el producto. Una vez se determinan sus principales características, se plantean las estrategias de publicidad que sean llamativas, incluso algunas de ellas de forma inconsciente, tratando de hacer pegajosas las ideas, los conceptos, las canciones, todo lo que lleva a influir el hábito de consumo de las personas. Busca facilitar que las personas se decidan a pagar por el producto o servicio que se está publicitando. Yo extraje unos tipsitos desde la publicidad. Se dice que actualmente es muy fácil seleccionar el público y encontrar la manera de llegarle, principalmente por el manejo de grandes bases de datos, los algoritmos. Ya se manejan datos muchísimo más densos, muchísimo más gruesos, muchísimo más amplios, de manera mucho más técnica y mucho más rápida. Eso ha ayudado mucho al análisis del público hacia el cual se dirigen las campañas publicitarias. Aún así, se necesita el factor humano que interprete eso, que le dé un sentido y que lo jale hacia algún lado. Los tipsitos que traigo yo es cómo los medios masivos de comunicación buscan llegar a la gente, así sea por redes sociales, y cómo es que hacen para saber analizar a las personas a las cuales están dirigidas la publicidad. El primer tipsito publicitario: involucrar al público objetivo, hablándole en primera persona o máximo en tercera persona, porque eso acerca a cada uno de las personas que escuchan la publicidad a la experiencia de utilizar el producto. Por ejemplo, tú estabas cuando me caí, tú estabas cuando el incendio. El ejemplo de tratar de involucrar al público es el primero, el de tú me traes mala suerte. El segundo tipcito publicitario: ser llamativo. Ante la luz de estímulos que nos llegan actualmente por todo lado, una prioridad para los publicistas es captar la atención del público a toda costa. La tarea es entonces conocer qué estímulos les resultan más llamativos a nuestro público objetivo. Se utilizan estrategias como palabras y términos de moda, utilizar personajes reconocidos como gancho, hacer canciones pegajosas o relacionar cosas como no se ha hecho anteriormente. El ejemplo es la segunda publicidad, la de Bob Harris, un tipo que está buscando matrimonio, no lo habían ligado al producto, que después te digo cuál es el producto, de esa manera. Tercer tipcito: en medios audiovisuales se suelen utilizar escenas en blanco y negro para ejemplificar cosas erróneas, antiguas o desactualizadas. Por ejemplo, en los infomerciales, no abra la tapa con la mano y muestran a la persona que no sabe abrir una gaseosa en blanco y negro. Y después se contrasta con las imágenes a color. ¡Wow! Mira el nuevo super trapero que solo necesitas alimentar con comida para gatos. Ese contraste entre el blanco y negro y el color ayuda mucho a que la gente tienda a aceptar más el producto como algo novedoso. En audio, el equivalente sería utilizar tonos lentos o aburridos o en bajo tono para mostrar lo que está mal. El ejemplo ahí sería: ¿sufre usted de lumbagos, calambres o dolencias similares? Sí, señor. Esa respuesta era un tono muy particular: estoy enfermo, estoy mal, me siento mal. Cambian el tono para hacer énfasis. ¿Qué producto es, Cobayo? ¿Doloral? Ah, no. Muy bien. Ah, Algunos sí lograron pegar el producto a la propaganda, otros no. El cuarto tip: utilizar eslogan con rima o frases cortas que llamen mucho la atención, porque los estudios han demostrado que ante dos frases, una con rima y otra sin rima, la que tiene rima causa un mayor efecto satisfactorio en la mente de los clientes. Se llama la atención e incita a hacer cosas relacionadas con la marca, como por ejemplo: tomémonos un tinto, seamos amigos. ¿Esa de quién es? Café Al del Águila estilo. Roja. Muy bien, Café Águila Roja. Mete un montón de conceptos del tinto que para Colombia es tan importante. Seamos amigos, la amistad, y lo remata: Café Águila Roja, calidad certificada. Tiene un montón de cositas corticas que llaman la atención. Quinto tip: llamar la atención con anuncios negativos, ya que algunas investigaciones apuntan a las emociones asociadas con incomodidades como el dolor, el miedo, la tristeza. Esas emociones se detectan más rápido por parte del público. Eso genera respuestas inmediatas, pero esta estrategia tiene que ser manejada con cuidado, porque puede asociarse el nombre y los valores de la empresa con los sentimientos que se quieren evitar. El ejemplo es: está la mamá, el papá y el hijo. La mamá le dice al niño enfrente del papá: mijito, tú has crecido en esta casa, aquí están todos tus jugueticos, tu bicicleta, tu balón, tus patines. No tenemos ningún inconveniente en que tus amiguitos vengan a visitarte, pero ¿no crees que ya has durado mucho en esta casa? Y le está diciendo eso a un señor que tiene entre 30 y 35 años. Y el señor le dice: ay, no, mamá, tampoco exagere. Y el papá dice: uy, usted dura más que un... Bombril. Muy bien. Es una cosa negativa, es: ay, qué jartera, ya está viejo y qué hace acá, no sé qué. Sexto tip: animar los productos para verlos con rasgos y características humanas, animales, humanoides o animaloides. Eso genera recuerdos agradables y divertidos en los potenciales clientes, que a su vez aumenta la probabilidad de consumo. Como por ejemplo: se derrite en tu boca y no en tu mano. M&M's. Y lo que vemos en la publicidad de M&M's siempre es un M&M's con patas. Tienen manitas y caritas, interactúan, hacen chistes y juegan. Séptimo tip: lugar y momentos adecuados. Gracias al perfil del potencial consumidor o usuario, se seleccionan épocas y medios acordes a las costumbres de consumo de dichos usuarios. Verbigracia: los cursos de inglés al comienzo de año, que suelen hacer parte de las resoluciones que hacen las personas en los finales o comienzos de año, con el popular: este año sí voy a
aprender inglés. Si el curso es online, lo lógico es que el grueso de la campaña se haga por redes sociales. ¿Qué empresa la está utilizando ahorita? Open English. Muy bien. Estamos viendo que la publicidad sí ha sido muy efectiva. Mira, las tienes claritas en la cabeza. Octavo tip. Estar atento a productos y servicios de temporada, como por ejemplo el regreso a clase. Eso es una cosa que pasa cada cierto tiempo y venden ciertos productos. ¿De dónde son tus sandalias? Las traje de Miami. Mentira, mentira. Son jazz, son jazz. Muy bien. Muchas de estas propagandas son un hit, pero no todas asocian la marca. Y te pongo el ejemplo clásico, un niño que le avisa a su mamá a las 9 de la noche, mamá, tengo que ir disfrazado de castor mañana. Eso es un clásico de cómo una gran estrategia de publicidad se va al Sí. traste porque la gente no recuerda el producto, sino la ¿Tienen estrategia de idea publicidad. qué producto era? Saltinas, Galletas Noel. Pocos lo saben. galletas de soda. Ese era mi anclaje de por qué sí es necesaria una psicología publicitaria. Porque el psicólogo también entra en modificación de comportamiento y en entender cómo, por qué y para qué la conducta de las personas. La publicidad trata de venderle y lo estudia, pero a veces se recuerda más la campaña que el producto. A Bob Harris le pasó lo mismo. Otras marcas sí están súper asociadas. La canción navideña Caracol. De Año Nuevo y Navidad. Caracol con sus oyentes formula votos fervientes de paz y prosperidad. Año Y, Nuevo y y, Navidad. y de una es caracol, caracol, caracol por sus... O sea, lo dice 1000 veces, está muy bien pensado. Da Vivienda crea casi que un mundo alterno, un multiverso que podríamos llamar el Da Vivienda verso, donde aparecen personajes como por ejemplo el comentarista Yo mundiales. espero el mundial únicamente es para ver los comerciales de la vivienda. Me importa un carajo quién juega y quién gana. Y el chico era el Ay, cantante del 7, ¿sabías? sí, la frase de Da Vivienda que nadie desconoce. Su dinero puede estar en el lugar equivocado. ¿Sabes quién hizo esa campaña publicitaria? No, ni idea. Julián Arango. Julián Arango es un actor y comediante colombiano que tiene a su haber 9 películas y diversas series de televisión desde el año 1995, cuyos personajes más famosos probablemente sean Hugo Lombardi en Yo soy Betty la Fea, Guaraña en El Cartel de los Sapos y Evaristo Pérez en El Man es Germán. Claro, cuando se dedicaba a la publicidad y no a la actuación con Sanín. Ojalá le Televisión. paguen réditos por semejante ¿Quién bombazo. sabe? No ¿Quién creo. sabe? Una cosa que me llama a mí la atención es que hay publicidad genérica. Yo no la encontré así, es un nombre que yo le doy, donde tú puedes notar que se mueven los actores y hablan y montan un sketch y después venden esa publicidad a cualquier, no sé, jabón para loza y digitalmente meten el jabón para loza y obviamente en la grabación de voz que hacen nombran el producto. Pero es totalmente una maquila de propagandas. No sé si bueno, no sé si mal. Y en general yo creo que eso es lo que se les pide a las inteligencias artificiales, que haga las cosas hartas que yo no quiero hacer para que yo pueda hacer el arte. De pronto puede ser harto hacer el sketch y todo eso. Entonces sí, me parece una cosa válida, pero me parece que es cuando menos polémica, por eso la nombro. Otro tipo de publicidad que encontré es el publicidad en películas. Volver al futuro son 3 películas de Pepsi. Una que vimos contigo que es Evolución. De Ahí Head hicimos and sobre una Shoulders. canción de... Ajá. A mí en lo personal no me gusta, o sea, no es lo que yo espero. Yo no creo que ese tipo de publicidad no está bien, no está mal. Es una herramienta como cualquier otra herramienta, cada quien la utiliza. No sé, a mí me resultan como cognitivamente disonantes. ¿Qué empresa tan descarada que me ha vendido lo que quiere donde yo no lo quiero ver? Yo inmediatamente recuerdo la publicidad de los calzoncillos velocidad de la luz de Futurama, que te los venden en los sueños. O sea, me parece que para allá, justo ahora me acaba de llegar al celular un WhatsApp de Jumbo diciendo, oiga, tenemos de oferta esto y esto y esto en aquello y con tantos precios. Y mi principio siempre ha sido, si no lo necesito, no es oferta. Voy a terminar comprando calzoncillos en los sueños como Fry. Yo creo que la psicología como herramienta en publicidad y mercadeo es una bomba atómica, porque es una herramienta y sirve para muchas cosas, pero también puede dañar muchas otras. Y ese era mi punto final. Nosotros como psicólogos tenemos que tener en cuenta muy bien la parte ética. ¿Qué tanto trabajo hay detrás del consumo de productos? Muchísimo. ¿Qué tanto puede aportar la psicología? Muchísimo. Pero ¿qué tanto trabajo hay en campañas para hacer, por ejemplo, conciencia ambiental? Sí, hay una de responsabilidad civil y de responsabilidad social, pero primero están obligados a hacer esa y segundo yo creo que no tienen los mismos presupuestos que tienen las otras campañas publicitarias. También deberíamos pararnos a hacer conciencia de que esa herramienta tan poderosa que tenemos, nuestra profesión es bastante poderosa, será posible y o viable generar un consumidor crítico, porque puede que no sea rentable, pero es que para el planeta tampoco es rentable un consumidor que solo consuma. Ahí es donde entramos nosotros, pienso yo, a lo que es la conducta del ser humano como un ente. Esas reflexiones creo que pueden partir de nosotros, me parecería un aporte muy bonito desde la psicología. Podemos ir moldeando el consumo y las campañas y todo, pero si realmente le interesa a alguien que existan consumidores críticos, ¿qué y a quién queremos modificar desde la publicidad? ¿Y hacia dónde lo vamos a hacer? Recomendación literaria para cerrar, me quedo con el libro Emails de Matt Beaumont sobre una agencia publicitaria londinense, pero todo el drama que sucede en ese libro, yo creo que no alcanza ni a la mitad de lo que se rumora que pasa en las agencias de Colombia, digamos, que no pasa solo en Colombia, donde se habla de nepotismo, acoso de todo tipo, casi esclavitud, promesas falsas, salarios discutibles, clasismo, racismo y 1000 cosas más. Ese es mi objeto cultural. No sé si te lo publicité
correctamente o te lo vendí correctamente. Ñoñez, coño. ¿Sabes qué se me olvidó? ¿De qué eran las propagandas? La primera es de Seguros Bolívar, tú me traes mala suerte. Ya. Y la de Bob Harris fue el lanzamiento del Renault Symbol para la familia Ok. colombiana. ¿Cómo Yo lo me ves? imagino que no estás muy familiarizado porque ese no ha sido tu campo, pero el mío sí estuvo muy Sí, no, no. cercano durante mucho Ay, qué tiempo. bueno. Te voy a coger tu objeto cultural por dos campos, el neuromarketing y el otro es la Wow. economía del comportamiento. El neuromarketing es la aplicación de las neurociencias, incluida la Ujú. psicología en su base biológica, para ayudar a la persona y a sus sentidos en la toma de Sí. decisiones relacionadas con el consumo de un producto. Me parece interesante tú que estoy diciendo, venga, es que la psicología tiene un papel importantísimo ético ahí. En alguna parte tomé un curso de ese tema. Mi ensayo final fue ese. ¿Por qué estamos utilizando todo el desarrollo del neuromarketing para hacer que la gente compre más porquerías que no necesita? De hecho, la Nacional tiene un muy buen laboratorio desde la Facultad de Medicina de neuromarketing. Entonces, hay estudios cuando, qué sé yo, a un cobayo le muestran la venta de un algo con el Inter de Milán y una vendiendo la misma cosa, pero con el Milan. Algo ocurre en sus ojos, algo Ujú, ocurre ujú. en todo el sistema de recompensa. ¿Cómo Sí. es que yo conduzco las emociones para que me conduzcan a una toma de decisiones generalmente de compra o de consumo? Hay estudios de la fineza de que cuando tú estás expuesto a esos estímulos te hacen resonancias magnéticas. El neuromarketing, yo sé que lo han implementado en la publicidad que tenemos en los paraderos. Lo que hacen es montan la publicidad, te ponen un Ujú. aparato que te hace el eye tracking, que es mirar a dónde se dirigen tus ojos. Llegaron a Claro, este color, claro. llegaron a este texto, tanta cosa que hay Sí, que hacer en no, el tanta sentido vaina que sí vale la ambiental, en pena la meterle la cultura ficha. ciudadana, en el cuidado, en la empatía, y ustedes haciendo es para que la gente compre más porquerías que no necesita. Qué Sin triste. embargo, unos procesos que se están dando en marketing social, creo que la Universidad de Santo Tomás está parado un poco en Ush, cómo qué es lindo, qué que bien. promovemos y desarrollamos campañas para el cuidado de la tercera edad, para el cuidado de la fauna Mm, callejera. El otro espectro que está siendo abordado que es la economía del comportamiento. Esta tiene más unos tonos como de psicología social, también está orientado a la toma de decisiones, pero está parado en la teoría del pensamiento automático y el pensamiento reflexivo del señor Kahneman, psicólogo que se ganó el Nobel de Economía precisamente por lo mismo, que se llama sí. pensar lento, pensar rápido. En el año 2011, Daniel Kahneman publicó el libro Thinking, Fast and Slow, traducido al español como Pensar rápido, pensar despacio. Y en el 2025 se convirtió en una recomendación literaria del caballo Ember. Es un libro muy interesante. Cómo tomamos decisiones. El 80% de las decisiones son completamente irracionales, basado como en esas dinámicas. Hay toda una dinámica de cómo se construyen las normas. Hay un ejemplo precioso. Está el jardín infantil. Le dijeron a los papás, niño que no lleguen, niño que echamos a la trituradora, no mentiras. Niño que lleguen tarde por él, papá que paga multa. ¿Qué pasó? Pues que los Todos papás tarde. empezaron a pagar multa porque sentían Claro, que ya estaban pagando por ese tiempo extra. claro. Eso es más barato Entonces, que la niñera, me sale más barato que correr del trabajo, me gano unas horas. No, se lo dejo ese es y un le pago. condicionamiento operante que no funcionó para nada. Cuando mandaron el cambio de, papá, si usted viene antes, se va a evitar que lo pongamos en el paredón de no sé dónde, la gente ya empezó a reflexionar lo distinto. Eso ha estado tan presente que no lo hemos mirado con detenimiento, que me parece también muy interesante. Hay unos premios que son anuales de publicidad, yo no sé qué Sí, empresa lo sí, hace. sí, sí. Supongo que te refieres a los EFI Awards Colombia, organizado por Adlatina y EFI Colombia para condecorar la efectividad en el mercadeo. Sí, Qué sí, sí. vaina tan divertida. Que uno puede evidenciar ejemplo de creatividad es en una vaina de esas. Por ejemplo, el de Vamos Castores Vamos es un comercial increíble. Tú Bien hecho. cantas la canción, tú Sí, te mueres de sí. la risa. Su dinero puede estar en el lugar equivocado. Alguna vez haciendo una fila en un banco en la vivienda que fue de horas, había un despelote del Mm, sistema, estaban pagando con moneda y una señora atrás, yes. tengo mi dinero en el lugar equivocado, pues todo el mundo en la fila, ¡guau, guau, guau! Pues, Pero era súper. absolutamente cierto. Estos publicistas diseñaron líneas, lemas que le calaron tanto a la gente. ¿Cómo hacemos para diseñar esos mismos lemas que le calen a la gente? Sí. Por favor, no bote basura a la calle. No trafiquemos No, con los perritos no, y fauna, flora sí, silvestre. no mate al otro. No haga incendios, no Sí. eche pólvora, en fin. Ese tipo, ese tipo de cosas. Es un tema bien interesante. Por ejemplo, en el BID se han construido Ujú, estrategias para aumentar la frecuencia de vacunación de niños en zona rural, ujú, porque la ujú, gente no se vacuna por 100.000 razones y se dieron cuenta que son ideas limitantes. Entonces, ujú, ¿cómo ujú. atacamos esas ideas limitantes y pum, llegamos para que la gente aumente esa frecuencia de vacunas, Mi para que la punto es, gente deje de fumar o que las mujeres se dale, hagan la dale. mamografía a tiempo? Puede que publicidad lo tenga claro, me parece que en psicología no nos hemos dado la tarea de pensar eso. ¿Quién nos da la potestad de modificar conductas? Siempre lo he pensado, desde que entramos
nos definieron la psicología a manera caricatura y grosso modo como la ciencia que estudia y modifica el comportamiento. ¿Qué comportamiento vamos a cambiar? ¿A partir del criterio de quién? Más que una estructura ética y axiológica, es un tema de criterio profesional. ¿Cuáles son los criterios profesionales con los que estamos fundamentando esas orientaciones? Y lo otro de lo que me hablaste de la maquila de publicidad me parece un conceptazo, un poco distópico. Bueno, no, Cada quien bueno, meta lo que malo, no, quiera. malo, como Sí. dicen en Vendo yogur, vendo 1984. leche. Pero me parece que como modelo de negocio es súper válido. Ahí hay un campo muy chévere. Voy a compartirte lo que tengo. Y me encantaron todas tus remembranzas Ya de por ahí propagandas. sueltas. Estuvieron muy divertidas, Coach. Me rajaste en Sí, las dos sí, sí. primeras. También fue bonito haber compartido estos objetos culturales, muy interesante. Invitamos a que nos cuenten también qué publicidades les han llamado la atención a ustedes, también si tienen algunas posiciones éticas u otras reflexiones respecto a lo que es la publicidad, que nos quieran compartir, qué plazas de mercados conocen, qué experiencias han tenido en esas plazas, si han sido positivas, negativas. Sí, Coballitos, ponemos. muchas gracias por escucharnos. A ti, Coballis, esperamos que les haya sido entretenido, que recuerden nuestro objetivo siempre es que pasen un rato agradable con nosotros, que les dé curiosidad a alguno de los que hablamos, que nos Bueno, cuenten sus ideas, que nos compartan sus objetos y naturalmente pues sus percepciones de lo que y sus, nosotros vamos chismeando acá. y sus objeciones, si dicen, no, eso no es así, ya nos ha pasado y es válido, chévere. Ese es el ejercicio del triángulo de los caballos, escucharnos ahí sin sacarnos los ojitos. Coallito, muchas gracias. Coballito, un abracito, Coballito virtual, muchas gracias por tu compañía y como siempre nos escuchamos en la próxima. Bye. Creo que me han dado una gran idea. Voy a poner las citas en la plaza de mercado y voy a prestar más atención a las propagandas y la publicidad que voy encontrando por el camino mientras yo cumplo con mis citas. Les deseo una feliz mañana, tarde o noche, como dice Diana, y los esperamos nuevamente en esta madriguera. Chao a todos.